Esta es una de las pocas fotografías que se tiene del que se considera por muchos como el primer gran capo mexicano de la droga. Se trata de Pedro Avilés Pérez, mejor conocido como el León de la Sierra. Se desconoce en dónde y cuándo nació, pero se dice que vio la luz en algún punto entre los años de 1928 a 1931 en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. También se dice que pudo haber nacido en el municipio de Tamazula, Durango, o en alguna de las sindicaturas del municipio de Guadalupe Calvo, Chihuahua. Todos estos lugares ubicados dentro del Triángulo Dorado, región del noroeste mexicano que ha parido a muchos de otros personajes de Lampa. Durante la niñez de Pedro Avilés, como hasta la fecha, casi en igual medida, la pobreza afectaba a la gran mayoría de las familias que viven en las serranías de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Las familias tenían muy pocas opciones para sobrevivir. Se veían obligadas a ser autosuficientes, consumiendo lo que sus pequeñas parcelas de tierra producían, y no tenían la capacidad para venderlo al Estado o a empresarios, ya que por la lejanía nadie se paraba por aquellos lugares. O bien, tenían que cultivar marihuana para vendérsela a los traficantes, quienes la contrabandeaban hacia la frontera con el tío Sam y así obtener el sustento necesario para sobrevivir. La gran mayoría de las familias realizaba esta práctica y la marihuana crecía junto a los cultivos de maíz o frijol con toda normalidad. Pedro Avilés creció en este ambiente y siendo aún muy joven convenció a otros campesinos de que le fiaran marihuana y le prestaran una camioneta vieja para él mismo ir a vender la droga a la frontera. Teniendo éxito en su primer viaje, pagó con grandes ganancias lo que debía, ganándose la confianza de los otros sembradores y convirtiéndose en un prominente comprador de la planta verde. La Segunda Guerra Mundial fue clave para que Pedro Avilés se convirtiera en un poderoso capo de la droga. Quizá te preguntes, ¿qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con los narcos mexicanos? Y sí, sí tiene que ver, y bastante. Fue en algún punto entre los años de 1943 y 1945 en que Pedro Avilés tuvo contacto con la adormidera, como se le conocía en el Triángulo Dorado a la pasta de opio, la cual se extrae de los bulbos de la planta mejor conocida como amapola. Recordemos que en esos años la Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más crudo y el gobierno de los Estados Unidos necesitaba de la heroína, un derivado de la pasta de opio, para atender a sus soldados heridos, quienes se encontraban peleando en el Pacífico en contra del Imperio japonés, así como en Europa y en el norte de África, en contra de la Italia fascista de Benito Mussolini y el Tercer Reich alemán. Fue entonces que los traficantes mexicanos se convirtieron en los principales proveedores de pasta de opio de nuestro vecino del norte. La región del Triángulo Dorado se convirtió en el más grande campo de cultivo de amapola de todo el mundo, y Pedro Avilés no dejó escapar la oportunidad de hacerse con una gran fortuna con el dinero de los gringos. En los Estados Unidos, sus principales socios fueron los gángsters Benjamin Siegel y Max Kosman, quienes operaban principalmente en los estados de Nevada y California, pero que además trabajaban para Charles Lucky Luciano, el jefe de la Cosa Nostra siciliana que operaba en Estados Unidos y extendía sus redes en Europa. Con estos socios, el opio mexicano también llegó hasta el viejo continente, África, Oceanía y regiones de Asia. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Pedro Avilés continuó con el trasiego de opio y sus derivados hacia los Estados Unidos, creando una estructura de operación que se fue consolidando y que fue copiada posteriormente por los carteles. Cada integrante de la estructura criminal tenía un rol específico y recibían pagos que superaban por decenas o centenas lo que se ganaba en un trabajo común. Se convirtió en un benefactor y fue ahí cuando se le empezó a conocer como el León de la Sierra. Regalaba dinero
y hacía fiestas en las comunidades serranas. La gente lo amaba, pero también se sabía que era despiadado. Si no se seguían sus órdenes al pie de la letra, no dudaba en ordenar el asesinato de cualquiera de sus trabajadores, sin importar el rango que tuvieran, y si algún elemento de seguridad pública hacía debidamente su trabajo perjudicando los intereses de León de la Sierra, tampoco dudaba en desvivirlo. La influencia de Pedro Avilés era tan grande que él supo que era necesario delegar la actividad criminal en manos de sus socios más eficientes, creando la figura del lugarteniente o jefe de plaza, entre los que encontramos a capos como Jaime Herrera Nevares, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Doneto, Miguel Urías Uriarte, Miguel Salcido Usueta, alias El Cochiloco, y Juan José Quintero Payán, por mencionar algunos. Y un poco más abajo se encontraban Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ismael Zambada, Joaquín Guzmán Loera, así como los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. El dominio de Pedro Avilés terminó abruptamente el 15 de septiembre de 1978 en la localidad de Aguacaliente Tepuche, municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Hay muchas versiones sobre su muerte, pero algunas son menos creíbles que las otras. Se dice que murió por una bala perdida mientras militares y sembradores se enfrentaban a balazos y él pasaba por casualidad. También se dice que él y sus escoltas fueron detenidos por agentes judiciales, quienes le solicitaban un soborno, comenzando un cruento tiroteo en donde perdió la vida el León de la Sierra. También se dice que fue muerto por acuerdo de sus lugartenientes, debido a que se había vuelto muy despiadado y que estaba perdiendo visión para llevar los negocios por buen rumbo. Con el final de Pedro Avilés se creó el Cártel de Guadalajara, precursor de los carteles de Sinaloa, Tijuana y Ciudad Juárez.